En este momento hacer un foro en Toluca, que es la capital donde gobernó el presidente actual, pues tiene una relevancia única, porque desde aquí están naciendo las ideas para refundar a México. Entonces es un momento clave y yo creo que aquí estamos reorganizando el pensamiento nacional. Antes de venir me decía, yo no quiero hacer una oración fúnebre, la muerte del México neoliberal y tamita, pero hay que hacerlo. Hay que enterrar este cadáver que ya apesta y tenemos que repensar en la resurrección de otro México. Tenemos que rehacer al país. Cuando él me dice que hay que hacer, bueno, hay que rehacer a México. Cuando alguien preguntó qué hubieran hecho ustedes, ¿se acuerdan que alguien hizo esa pregunta? Digo, como estoy en su feudo, no quiero ser ofensivo, quiero ser muy diplomático, porque ahorita ya los insultos están superados. Cuando uno está en una oración fúnebre, no hay lugar ya para estar insultando. Entonces, cuando él pregunta qué hubieran hecho, yo le hubiera contestado, hubiera hecho todo lo contrario a lo que hiciste. Hubiera hecho todo lo contrario a lo que han hecho los neoliberales, que nos han llevado al desastre. Y hoy tienen algo peor. Ven que los fracasados durante estos 30 y pico de años son los que en forma cínica, que se entregaron con todo Estados Unidos, hoy se arropan con la bandera mexicana y hasta convocan a una marcha en contra de los actos que ellos hicieron. Es lo más grotesco que puede haber. Bueno, pero como es la marcha de Televisa, como ellos desinforman, que eso es uno de los graves problemas del país. Si alguien me dice qué hay que hacer de entrada, estoy pensando en eso, no tenemos información democrática en el país. Se requiere de una información democrática. Y yo siempre di la respuesta. Yo creo que todos los partidos políticos deben tener su televisora. Y el que quiera, escucha la que quiera. Pero no puede ser que un solo órgano informativo desinforme de esta manera. Esa ya así de entrada, no lo tenía en el guión, pero yo creo que es una manera de empezar a rehacer a México. El totalitarismo desinformativo de Televisa contribuyó a la debacle nacional. Bueno, vean, yo les voy a decir más o menos cómo está el orden geoestratégico mundial, a eso me dedico más que nada. Ustedes sabrán más que nada a nivel micro, y ya no se diga a nivel de Toluca, que hay que hacer, pero sí les comento cómo está el planeta. Es decir, para que nosotros tomemos decisiones en México, tenemos que hacer un diagnóstico de qué pasó en Estados Unidos. Y si no tenemos ese diagnóstico, vamos a seguir cometiendo errores. El triunfo en Estados Unidos del trumpismo es idéntico al triunfo del Brexit en Gran Bretaña. El Brexit y el trumpismo se escenifican en dos países que inventaron el modelo neoliberal global y que nosotros copiamos como caricaturas. Eso es importante que se entienda. Es decir, en 1979 Margaret Thatcher, primer ministro, lanza el modelo neoliberal, ahí estaban Friedrich Hayek, etcétera, etcétera. Nada más citar a Friedrich Hayek, y luego lo retoma Reagan con el Reaganomics y con la escuela de los Chicago Boys de Milton Friedman en Chicago, que también los caricaturizamos en Latinoamérica y sobre todo en Chile. En México llega un poco tarde, pero hay que entender dónde nace, hace 1979, ese modelo, y dónde fenece. Lo acribillan con el Brexit en Gran Bretaña y lo aniquilan con el trumpismo. Es decir, el modelo neoliberal se acabó en sus sitios de origen. En México todavía no se entera. Se los paso al costo. Bueno, tan es así que siguen enviando a puro inepto mercantilista a negociar. Pues, ¿qué vas a negociar? Ahorita vamos a ver qué es lo negociable, ¿no? Además dicen, vamos a ir win-win, ganar, ganar. ¿Cuál ganar, ganar? ¿Con qué herramientas? Si ya entregaste todo. México cometió dos graves errores geoestratégicos. Dos.
Uno, entregamos la banca, las finanzas, aseguradoras, en el modelo neoliberal que con esas canicas se juegan, y entregamos el último resguardo nacional, el petróleo. Desde que nos quejamos, se entregó todo, y ahora viene un momento sumamente crítico, de rehacer al país. Vean, yo, como veo a los alumnos, yo tengo alumnos de posgrado, 60, lo primero que hice este año, los envié al Museo Nacional de las Intervenciones, para que entiendan qué es el trumpismo, para que entiendan desde 1848 cómo nos han cercenado. Ese es nuestro vecino, nos guste o no. No lo hizo Guatemala, no lo hizo Belice, fue con Estados Unidos. Y yo no soy antiestadounidense, pero es una realidad darwiniana de la geopolítica. El grande aplasta al pequeño, y más cuando no tienes resguardos. Entonces, desde 1848 se supone que tenemos 13 intervenciones, ¿sí? Y la peor de todas fue el modelo neoliberal. Fíjense lo que son las cosas. Ese fue el peor de todos, porque no hay comparación, ¿eh? Todavía en la revolución corría el dinero en México, había monedas de oro, de plata, etcétera. Nunca hemos tenido un desastre del nivel de ahora. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Bueno, entonces, si vas y te entregas, porque no ha sido, yo les garantizo, si yo le hiciera al gabinete actual, a legisladores y al Poder Judicial, quienes han ido a visitar el Museo Nacional de las Intervenciones, les garantizo, me atrevo a decirlo, el 95% no lo conoce. Y yo tengo la estadística de mis alumnos, que son de posgrado, y viven en el DF. No les hago la pregunta a ustedes aquí, porque ustedes no viven en el DF, pero sí les recomiendo, si quieren tener así un hervor nacionalista, que vayan un domingo, porque es gratuito, al Museo Nacional de las Intervenciones. Y aquí viene la frase célebre de Santayana, un psiquiatra de Harvard, que decía: aquel que no conoce su historia está condenado a volver a repetirlo. En México no conocemos nuestra historia, por eso cometimos el grave error, sobre todo en este sexenio, todos los neoliberales, porque todos desde López Portillo han puesto un clavo en el féretro de este México. López Portillo, por ejemplo, cometió el gravísimo error, y dice que él se decía el último nacionalista. Yo me acuerdo todavía de esa edad, porque lo seguí en ese momento. Yo era naif, en ese momento era ingenuo, no entendía como ahora la geopolítica. Acuérdense, nos obligan a hacer un gasoducto desde hasta Estados Unidos, desde Campeche a Estados Unidos, y nos financian ellos el gasoducto con Exim Bank, y Schlesinger, que era el secretario de Energía, dijo: no, pues ya no queremos el gas mexicano. Y nos dejaron con las llaves en la mano, sí, pero pagando intereses del gasoducto. ¿Por qué? Porque Canadá les daba más barato el gasoducto. Ustedes vean ahora en política exterior, en estos días, en 3 semanas de Trump, Videgaray, el aprendiz, el brujo aprendiz Videgaray, que dice que fue a aprender a la Cancillería. En la Cancillería no se aprende en 6 años la diplomacia. Se requiere, primero que nada, hay que estudiar ciencias políticas, relaciones internacionales, luego entrar a la diplomacia, tener experiencia, etcétera. No es una cosa de aprendizaje. La seguridad nacional no se aprende en 3 días. Entonces, vean, le dio la cara, lo humilló Estados Unidos, que es el amigo del yerno. ¿De cuándo acá se hacen políticas entre países nada más porque uno es amigo del yerno? Eso no es serio. Bueno, ya ni en los ranchos valen los compadrazgos. Todavía la comadre medio lo acepto, pero el compadre, bueno, ahí me la cuentan. Entonces, primera cachetada. Luego el de Canadá. El de Canadá lo dijo abiertamente: México está agarrado de los pies en una ventana de un rascacielos, literal, y nos vendieron. Israel, que era el gran amigo de Videgaray, un día antes había estado en la embajada de Israel, dizque para estar en contra del racismo
y la intolerancia, cuando el país más intolerante, racista y supremacista es Israel. Es decir, Videgaray ni tiene idea de lo que dice. No tiene la menor idea. Y al día siguiente le manda su tweet, porque a Videgaray lo matan a tuiterazos. No sé si nada más. Antes nos mataban a periodicazos, ahora son a tuiterazos. Bueno, él manda a Netanyahu a apoyar el muro de la ignominia con Estados Unidos. Construido, que va a ser construido por una empresa israelí, Magal Systems, que pertenece en gran mayoría al gobierno. Y ahí viene el otro muro del que no se está hablando, que yo ya le puse como apellido, el muro Videgaray, que se va a hacer entre Guatemala y básicamente con Chiapas. Y ese sí lo va a pagar Trump, porque a ellos les interesa. Entonces imagínense, estamos iniciando el siglo XXI con dos muros. Imagínense cómo está México, sitiado, somos un país sitiado. Y con bueno, ¿y cómo vas a manejar tu modelo neoliberal? Cuando tampoco sirve en Estados Unidos el modelo neoliberal. Entonces ya les di más o menos la pauta de cómo me voy a ir en esta breve charla con ustedes. Y les digo cómo está el planeta. Vean, si ustedes siguen analizando el planeta y a Estados Unidos con los mismos parámetros de antes de Trump, se van a equivocar. Quiere decir que no entendieron nada. Y se van a equivocar hasta con la presidencia en México. Los parámetros cambiaron. Estamos ante una nueva era, nos guste o disguste. Y obviamente por solidaridad, por ser mexicano, yo no puedo ser pro-Trump, pero tampoco hago piñatas tipo las que hace el PRD, con la efigie de Trump para golpearlo. Y si yo no me dedico a esas frivolidades. Tampoco pido la guerra, abolir el Tratado 1848 con Estados Unidos, porque eso significa ya me fui a la guerra. Y yo hasta en broma comento, bueno, ¿y qué pasa? A mí ya no me preocupa ir a la guerra, como lo pide Ríos Peter y lo pide Agustincito Barrios Gómez y lo piden al Financial Times. A mí no me preocupa ir a la guerra con Estados Unidos, me preocupa si la ganamos. ¿Y qué hago con 324 millones de gringos cuando no sé manejar a 124 millones de mexicanos? Para que vean el grado de problema. Luego las camisetas pro Hillary en el Senado. ¿Qué nos importa? Nosotros no tenemos que meternos. Porque estamos abonando al supremacismo racista del trumpismo, que es un racismo real. El 62% de los blancos en Estados Unidos tienen pánico del 18% de latinos, cuyo 80% somos los mexicanos. A eso le tienen pavor. Entonces obviamente no pueden querer a los mexicanos. No nos andamos haciendo ilusiones. Nosotros tenemos que mostrar otra cara, tenemos que mostrar nuestra cara cultural, civilizatoria, de un pasado que los mismos Estados Unidos de grandeza que tenemos, que ellos no tienen. Y no equivocarnos a entrar en una confrontación donde nos van a apabullar, donde yo tengo al blanco redneck, como le llaman, de cuello rojo, los grandototes vikingos, que son los más pertrechados, los mejores pertrechados del planeta, que traen 3, 4 ametralladores. Todavía no los suelta Trump. Empiecen a ver mañana que suelten a la fauna de vikingos que traen 3, 4 ametralladoras. Es decir, nosotros no tenemos ni idea de qué es eso. Y van a ver cómo van a arrancar a correr la Mariana Gómez del Campo, Emilio Gamboa Patrón, el Lozano, porque al final de cuentas son cobardes. Ellos no manejan ni una pistola de agua, por favor. Pero no podemos poner en riesgo a nuestros mexicanos en Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos una doble responsabilidad. Tenemos que protegernos y tenemos que proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos, por lo que tenemos que ser muy inteligentes, porque no tenemos el tamaño para confrontarnos a Estados Unidos, menos después de que nos entregamos totalmente. A mí no me pueden pedir contabilidades de que me entregué, porque yo siempre dije, no cometan ese suicidio. Siempre lo vi como suicidio. Siempre vi que Estados Unidos, cuando nos interesa, nos jalaba, y si no lo servimos, nos arroja como Kleenex. No quise usar otra palabra más fuerte, porque hay mujeres. Entonces, esa es la realidad. Tú haz acuerdos con Estados Unidos, nadie te está diciendo que no, pero hazlos sin perder en vista la historia, el pasado, la seguridad nacional del país. No sabemos qué es seguridad nacional en México. Bueno, dicho esto, ya les dije más o menos cómo está la situación de Estados Unidos.
el trumpismo llegó, olvídense ya de todo lo que dicen los multimedia. Vean, yo también leo igual que ustedes, y leo los mismos periódicos, y leo hasta más, pero también leo la contraparte. A mí cuando me dicen, ¿cómo leas? Bueno, yo sí soy dialéctico, siempre he leído la contraparte, y saco mi propia síntesis. O que quieres ver Televisa, quieres intoxicar, bueno, está bien, ve Televisa, no hay problema. Pero tienes que leer también a Jalife, que es antitelevisa. Yo no me pongo a ese nivel porque no tengo el alcance, ¿no? Pero ya lo tengo más, porque ya tengo televisoras en Sudamérica, en Europa, en el Medio Oriente. Vean, se los digo con humildad y rigor, cuando llamó Trump a Putin, al único comentarista que le pidieron pues analizar esa llamada fue un servidor, al único del mundo, porque saben que yo colijo esa situación. Si no, pues no me hubieran llamado, así de fácil. No entiende nada, ¿para qué le llamas? Por eso yo me doy el lujo de decir cómo está el planeta, qué situación está sucediendo. Bueno, al menos yo no sé si es real o no. Es una hipótesis de trabajo, pero los rusos y los chinos lo aceptan. Y gran parte en Estados Unidos lo acepta. Que México no lo acepte, no lo vean, it's not my problem. Se los digo abiertamente. Por ya no jugamos. El juego está arriba en el Olimpo. Entonces, ¿qué sucedió en estos días? ¿Y qué está operando? Vean, para que vean que ustedes vean, yo de entrada les voy a dar dos hipótesis muy fuertes que sé que van a causar escozor, pero pues yo no estoy para decir cosas suaves tampoco. Y aquí estamos analizando, porque vean, esto es como un médico. Si uno no hace un buen diagnóstico, ¿para qué le digo yo un cáncer a un enfermo terminal que va a vivir? ¿Qué gana? Es antiético, no estoy engañando. Hay que decir las cosas como son. Y ya uno saca sus consecuencias. Vean, en Estados Unidos, a mi juicio, se dio un golpe militar, escuchen bien, golpe militar suave, que no se atreve a decir su nombre. Escuchen de qué tamaño. Trump es un pobre títere, pobre de aquel que crea que con las piñatas de Trump resolvió todo. Vean ustedes, los tres primeros nombramientos que hace Trump son de tres generales. Pone al general Michael Flynn, lo pone Seguridad Nacional. Excelentes relaciones con Putin. Ah, ya tenemos una señal. 2, nombra en el Pentágono, por primera vez desde hace muchos años, a un general, James Mattis. Curiosamente, los dos corridos por Obama, que hizo purga de generales. 3, ponen en Homeland Security, en la seguridad del hogar, a otro general, John Kelly, que lo vamos a soñar en los 2 años que vienen y en los que restan, si es que dura más Trump, que es el que va a estar a cargo de los dos muros, el muro Trump y el muro Videgaray. Bueno, eso ya les está diciendo algo. Les está hablando de un golpe militar que no se atreve a decir su nombre. Vean, en esto cualquier político que tenga un poco de horizonte lo entiende. ¿Cómo puede ser que el día del juramento de Trump se dieron 2 datos que les va a interesar? Bueno, 3 que son simbólicos. Pero vean como que si hay que estudiar hasta los símbolos en Estados Unidos. Y no estar comentadas de madre día y noche. Bueno, quieren, háganlo, está bien para la catarsis. Desfóguense. Ahorita los ponemos al final, gritamos, le mentamos la madre de Trump, ¿está bien? ¿Qué resolvimos con eso? Tenemos que sentarnos a pensar del nuevo México. Es lo que hay que hacer. Mira, yo me acuerdo mucho cuando los árabes de Andalucía perdieron su reino. El último emir de Andalucía se fue con su mamá y estaba llorando. Le dice, no llores como niño lo que no supiste defender como hombre. Y hoy se aplica a nosotros en México. Estamos llorando como niños lo que no supimos defender como hombres. Entregamos todo. Para que vean que sí hay metáforas universales. Bueno, el día del juramento de Trump. Primero que nada, jura ante 2 Biblias. La de Lincoln y la segunda, la de su mamá. Escocesa, anglicana. Inmigrante. Escocesa. Escuchen bien. No ante la del papá, que era alemán. Él es más british, más inglés que nada. Por eso lo del Brexit y el trumpismo se ligan, que es totalmente un fenómeno antineoliberal. ¿Por qué razón? Porque desmanteló a la clase media de Gran Bretaña y de Estados Unidos.
Por eso se volcaron en los estados industriales de Estados Unidos a favor de Trump. Por eso en el lugar del Bible Belt, del cinturón de la Biblia, se volcaron por Trump. El único lugar que no votó por Trump fue California, debido a los mexicanos. Ya hasta quieren que se salga a California, con el famoso Calexit, la salida de California. Y ahí va el otro dato muy interesante que a mí me llamó la atención. Ese mismo día solicitó Trump ser candidato para el 2020. ¿Escucharon bien? Ese mismo día. El señor no va por 2 años, ni va por 4, va por 8. Es una era. Ahora, yo, como les decía, también leo lo que ustedes leen, que lo van a matar. Krause en México ya pidió que lo asesinen. A ver si él va y lo asesina, ¿no? Muy fácil lanzar un tuit, mátanlo. ¿Y qué tal si lo matan a él antes? Porque estos matan de a de veras, ¿eh? Este madre es un bocón de Televisa. Pero los que matan de a de veras no lo van a decir. Vean, de tanto que insultó Fox a Trump, se los paso como dato. Yo no estoy diciendo que esa fue la causa, pero me llamó la atención. Le preguntan a Trump, hoy hay un expresidente de México que te está insultando diario. Que por cierto, ante las narices de Calderón y de Fox, se construyó la tercera parte del muro. Ahorita se va a concluir las 2 terceras partes. Eso es otra cosa. Entonces comenta Trump, lo dice en inglés, me acuerdo perfecto, ahorita lo traducimos. Dice, President or ex-president from Mexico, who cares? Sea presidente o expresidente de México, ¿a quién le importa? Vean ustedes la dimensión. No estamos jugando. Bueno, entonces ahí tienen ustedes parámetros muy fuertes que hemos visto. Pero ya regreso, ¿cómo está el planeta? Rápidamente se los doy, es mi muy humilde hipótesis. La primera hipótesis que les di es que se dio un golpe militar en Estados Unidos, suave, con un títere que viene de las mafias, literalmente de las mafias de casinos, de Atlantic City, que no es ningún secreto, ligado a las mafias de Israel en Las Vegas, con Anderson y Netanyahu. Eso hasta Trump lo sabe, ya para que no andemos con cuentas. Segundo evento, se trata, como estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier país. Vean, se trata de un cambio tectónico de paradigma, así como lo están escuchando. Cambia el paradigma a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Y todos nos tendremos que ajustar por una sencilla razón. O nos vamos a una guerra mundial nuclear con Estados Unidos, se los adelanto, en Latinoamérica y el Caribe no hay nadie que se enfrente a Estados Unidos en términos militares. No hay nadie. El único país que se puede enfrentar a Estados Unidos en términos militares y nucleares se llama Rusia. Por eso cambió el paradigma. Y eso lo entiende perfectamente Trump. Trump dice en su famoso libro Art of Dealing, cómo hacer negocios, dice, al débil hay que aplastarlo y con el fuerte hay que sentarse a negociar. ¿Ya vieron por qué si habla con Putin? Y no salió la versión de los hechos, ¿eh? A mí la que me mandaron del Kremlin para hacer mi análisis fue nada más, no salió de la Casa Blanca nada, ¿eh? Esta nada más es la versión del Kremlin y muy reducida, pero me van a perdonar, los señores estaban repartiendo el planeta, ¿eh? El planeta se lo estaban repartiendo, literalmente, con los puntos y los contenciosos fuertes. Vean, yo siempre dije que el mundo tenía que irse o a un G2 o a un G3. El ideal es que nos vayamos a un G3, arriba, ya estamos en el Olimpo. Vean, hay 192 países en el planeta. Desgraciadamente, no quiero ser cruel, pero hay países que no cuentan, desgraciadamente. No somos iguales, vamos a ser iguales, por favor. No hay manera, eso no existe, la igualdad entre los países. Entonces hay esferas de influencias, hay países que tienen muchas armas. Vean, el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, Consejo de Seguridad. Los 5 grandes, todos tienen armas nucleares, todos. Entonces es la fuerza, desgraciadamente, la que impera. Luego,
Vean, hay un libro que yo siempre lo daba, luego un alumno se quedó con él, nunca me lo devolvió. Moraleja, no hay que prestar libros. ¿Cuántas veces me he oído ese refrán? El libro de Arrighi, que es alumno, fue alumno, en paz descanse, yo lo invité aquí a Ciencias Económicas de la UNAM, Instituto de Ciencias Económicas. El alumno de Wallerstein y su Sistema Mundo. Y él hizo un libro maravilloso, que se llama Orden y Caos en el Sistema Mundo, y analiza desde el siglo XVII en Occidente cómo han cambiado los regímenes. Y se los digo resumido: quien gana las guerras impone su sistema. Por eso domina el dólar. Entonces cuando dices que ya Trump está loco, está bien, pero tienes que tratar con ese loco. A ver, ¿qué haces con ese loco? ¿Qué se hace con un loco? Pero ahora lo tienes que agarrar. Yo tengo experiencia en pisos psiquiátricos. Hay que agarrarlo primero. Luego, hacer el diagnóstico. ¿Qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si el médico es el loco? Hacer bien el diagnóstico, luego darle un buen tratamiento, etc. Este no lo podemos agarrar. Digo, si es que está loco, yo no lo veo loco, se los digo abiertamente. Yo lo veo perfectamente articulado, trae toda una programática de 8 años, un supremacismo blanco real de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que ven un peligro en los mexicanos. Vean, antes de morir, Samuel Huntington escribió un libro que se llama Who Are We? ¿Quiénes somos? Mexicanófobo a ultranza. No lo quisimos leer en México. Yo era libro de texto de mis alumnos. Por eso a mí no me asombró lo de Trump. Aquí todo el mundo se espantó, bueno, hubieron suicidios, creo, ya no sé qué pasó, ¿no? A mí se me hizo muy normal en Estados Unidos, porque era la tendencia, ya la veía venir. Y olvídense de la elección presidencial. Si ustedes se van al Congreso, tiene mayoría el Partido Republicano. Y si se van a los congresos locales, estatales, municipales, olvídense, no existe el Partido Demócrata. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Obviamente habrán 10% o 15%. Arrasó. Y no lo estamos viendo, es de profundidad ese fenómeno en Estados Unidos. Con todos los defectos que nosotros le vemos porque no participamos en ello. Pero para los supremacistas blancos, ese es el modelo que quieren. Son los fundadores de Estados Unidos. Son los puritanos que llegaron en el barco Mayflower en el siglo XVII. Tenemos que revisar la historia de Estados Unidos también, compaginarla con la nuestra. Entonces ahí tienen ustedes el panorama que les estoy dando. Y yo veo, se los digo abiertamente, no veo tan fácil lo que quiere Trump, y lo cito y se los voy a decir con humildad de rigor. Y curiosamente coincidimos en el análisis geoestratégico. Nada más que él lo dijo después, yo puedo demostrar que lo escribí antes. Vean cómo. Siempre vi que Obama había cometido el peor error geoestratégico de Estados Unidos. ¿Cuál fue? Haber arrojado a Rusia a los brazos de China. Y China y Rusia traen complementariedad estratégica, una alianza estratégica. No sabemos los alcances, yo no sé si llegue a un alcance militar de gran envergadura, pero en lo que se refiere a nivel geoeconómico es palpable. Y más en las votaciones que hemos visto en el Consejo de Seguridad, Rusia y China prácticamente están votando siempre juntas, porque se fracturó el Consejo. Por un lado votaba Estados Unidos con Francia y Gran Bretaña, y por el otro lado votaban Rusia y China. El planeta estaba fracturado. Eso no es ninguna novedad. Y comenta Trump, lo dice, habla del error de Obama y dice: voy a intentar jalar a Rusia de los brazos de China. Este es el juego del momento. Ya les di el secreto cuál es. Dicho por él. Es decir, aquí nadie se equivoca, pero además lo estamos viendo. No solamente le ponen al anterior director de la DIA, Defense Intelligence Agency, en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sino que dense cuenta, y aquí se van a dar cuenta, sobre todo, el grave error geoestratégico de los neoliberales del PRIAN, porque es lo mismo, da igual, es el sistema PRIAN que gobierna México. Ponen de secretario de Estado a Rex Tillerson. ¿Y quién es Rex Tillerson? Pues el exmandamás de ExxonMobil, la principal empresa petrolera de Estados Unidos.
con la que ya traía Putin un acuerdo de 500,000 millones de dólares para explorar el Ártico, Siberia, Oklahoma, Texas y la parte estadounidense del Golfo de México. Segunda jugada, el juego es petrolero. Regresa el petróleo a tener su nivel geopolítico de antaño. Dos datos duros. Desde que entra Trump, ¿cómo está el rublo ruso? Se revaluó 25%. ¿Cómo está el peso mexicano? La divisa, la peor divisa del planeta. ¿Está? ¿Que andamos con subjetivismos? ¿De qué estamos hablando? Un paisano mío, que era de los hombres más ricos del mundo, dice, si llega Trump, se caen las bolsas y todo. Sucede todo lo contrario. Desde que llegó Trump, el Dow Jones, el índice de Dow Jones, ya rebasó los 20,000 puntos. Las acciones de los bancos subieron 50%. ¿Ustedes saben qué es ganar 50% en Estados Unidos? Cuando hoy les dan tasas de interés negativa en los bancos. A propósito, hoy ya se enteran, subieron las tasas de interés en México medio punto. Van a bajar las inversiones directas extranjeras mínimo 40%. ¿Dónde vamos a tener recursos? Y además no tienes bancos. Bueno, ya empezamos a pensar. Ahí van saliendo. ¿Qué hacer? Tenemos que tener banca nacional. Urge. Banca rural, banca municipal, banca estatal para diferentes propósitos. No para el Banobras, que lo único que serviera para darle un crédito para la Casa de Calderón en Las Águilas. De infraestructura. Y a ver quién nos da dinero prestado. Porque el dinero anda caro en el planeta. Y hoy el superdólar es que está dominando al planeta. ¿Por qué? Porque ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial y nadie quiere atreverse a irse a una tercera guerra mundial, al menos entre China y Rusia, que son los que pueden cambiar la situación. China sola no, necesita de Rusia. Rusia sí puede, pero tampoco quiere. Si va a negociar con Trump, ¿para qué anda perdiendo? Todos prefieren negociar. Te vas a una guerra, no sabes quién gana al final. Entonces, tenemos que ya empezar a pensar en una banca nacional que regalamos. Acuérdense que México viene mal desde hace mucho, no crean que es nuevo. El Fobaproa fue un desastre. Yo creo que allí fue el punto de inflexión del país. Ahí Oscar nos podrá abundar más que nada. Bueno, ya les dije más o menos, esa es mi muy humilde opinión de cómo está el planeta. Estamos ante un dragón herido, quizás de muerte, no lo sabemos qué pase con Estados Unidos. Pero mientras tenga la mayor, ya no es la mayor economía del mundo tampoco, es la tercera. La primera es China, la segunda es la Unión Europea y la tercera es Estados Unidos. Y agárrense la silla, adivinen quién es la cuarta, ya desplazó a Japón. India. Lo que pasa es que no seguimos los datos. Bueno, otro que ya nos abandonó, Japón, ya vendió a México. No meto ya mi planta Honda. ¿Por qué? Pues le trae el primer ministro Abe, le va a traer mañana un plan de 700,000 millones de dólares a Trump. Es decir, saben que es Estados Unidos. ¿Cómo están jugando? Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Se van a reajustar todos tenemos que reposicionarnos, reajustarnos a ese nuevo orden mundial que puede ser de G2 y G3. Bueno. Y ya para empezar de lleno, ¿me pasan la primera diapositiva, por favor? Bueno, ahí tienen, exprofeso lo traje para ustedes. Vean, como ya le dije más o menos los demás, no voy a tener mucho tiempo. La siguiente, por favor. Vean el libro que les decía de Samuel Huntington, Who Are We? Ya desde ahí él decía, los mexicanos nos van a comer vivos, nos tenemos que ir a los WASP, al White Anglo-Saxon Protestant. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está el censo de Estados Unidos. Vean, es de ellos. En el 15, véanlo, obviamente hoy es más, tenían 321 millones de habitantes. Los blancos solo, sin latinos o hispanics, como les llaman, 61.6%. Y ahí tienen ustedes a los latinos, 16.3%. ¿Ya lo vieron? Y los afros ya son menores, son 13.3%. ¿Ok? Siguiente. Ese es el problema de Estados Unidos. Entonces el muro tiene dos connotaciones, una demográfica y la otra que nadie dice, no se está publicando. Estados Unidos tiene una grave epidemia de heroína y de fentanilo.
El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Por eso le regalan al Chapo un día antes del juramento de Trump. Y la heroína está golpeando a los jóvenes, el 90% de los blancos, sobre todo en New Hampshire y en Texas. Entonces ahora entienden ustedes una de las razones del trumpismo. No, ya olvídense de la época previa. Vean, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, se los digo con humildad y rigor, lo primero que dije, ese va a ser Tratado de Libre Cocaína, Tratado TLC bis, y así fue. Van a ver los ingresos que le deja a México la cuestión de drogas y lo van a comparar con los demás ingresos. Ese es el tratado. Por eso proliferó tanto el narcotráfico en México. Por eso los bancos en México extranjeros hacían su fortuna. Un solo banco, Wachovia de Estados Unidos, tuvieron que quitar, ganaba al año 124 mil millones de dólares. Imagínense, bueno, ahí les dije eso. Ahí tienen la parte mexicana, es la más importante. La siguiente, por favor, de los latinos en Estados Unidos. Menos en Florida. En Florida trae otra connotación la latinidad. Bueno, ahí están, vean, la patria es primero en el Senado. Ahí tienen al Zoo o Zoé, no sé cómo se llama, Robledo, con la camiseta de Hillary, Emilio Gamboa, la Mariana Gómez del Campo, no sé quién sea esa segunda, y obviamente ya saben, el otro es Lozano. ¿Qué diantres se tiene que estar metiendo en la política de Estados Unidos? No las van a cobrar, no las van a cobrar. Ah, no les acabé de decir lo de Fox. En estos días agarraron a la hija de Fox, a Cristina, en lavado de dinero. Y si sigue hablando, van a saber, bueno, si todos los tienen agarrados, nada más con sacar una fichita, basta. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ahí está. Vean, quien hace la privatización de Pemex es Hillary. Ya salió en Wikileaks. Y todavía hay gente que se pone la camiseta de Hillary. Bueno, ahí me la platicas. Está bien que lo haga, no sé quién lo haría. No lo hace un pepenador, son más inteligentes. Pero en el Senado de la República, que es el cofirmante de la política exterior de México. La siguiente, por favor. Bueno, ya saben cuando vino bueno, otro error de Peña. Primero, se pone a decir que Trump es Hitler, Mussolini y Stalin. Y luego lo invita como si fuera mandatario a Los Pinos. Bueno, ahí me la platican. La siguiente. Ahí está el famoso muro, ya está construida la tercera parte. El lema de campaña de Trump era concluir las 2/3 partes del muro, construida por la empresa israelí Magal Security Systems. La siguiente, por favor. Hillary Clinton aprobó la construcción de la primera parte del muro. Y todo México era pro Hillary. Bueno, para que vean el nivel de desinformación. Obviamente no van a poner a alguien como yo a que les diga estas diapositivas. Bueno, y ahorita ya no tengo tanto tiempo. La siguiente, por favor, para irnos más rápido. Bueno, esta es la alianza fuerte que tiene Trump con Adelson. Él es dueño de los casinos de Las Vegas, israelí, aliado de Netanyahu. Netanyahu y Trump son los que van a hacer precisamente la mafia de los casinos, vean, inmobiliarias contra Wall Street. Bueno, otro dato que les voy a dar, porque si no uno se va a perder, si no uno no entiende qué está pasando en Estados Unidos. A mi juicio, hay una fractura muy fuerte, una guerra civil que no se atreve a decir su nombre, entre el Pentágono, que está aliado a Trump, que controla a Trump, y la CIA, que es de los Bush, a los que se aliaron los Clinton y Obama. Recuerden que Trump aniquiló a dos dinastías, la de los Bush y la de los Clinton. Se dice fácil. Bueno, ¿y a quiénes está aliada la CIA? A Soros. Entonces, en Estados Unidos ahorita hay una guerra tremenda por el alma estadounidense entre estos dos factores del poder del famoso Deep State, del Estado profundo. Nada más que Trump, el día de su juramento, tenía atrás a todos los expresidentes menos a uno, a Daddy Bush, y arremetió contra el establishment. Incluso dijo, crearon una carnicería económica en Estados Unidos en referencia al modelo neoliberal. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, yo cuando dije esta frase, que a los mexicanos los iban a palestinizar, haciendo referencia a la construcción del muro de Israel con Cisjordania, dijeron, ya, Jalife exageró. Pues me quedé corto, ya lo vieron.
nos van a dar el mismo tratamiento que le dan a los palestinos en Cisjordania. Prepárense a ello. Incluso hay un libro de Netanyahu desde hace 25 años donde él lo dice. En una ocasión dijo, estaba ante unos judíos estadounidenses, les dijo: los palestinos son para los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes los estadounidenses. Estamos hablando de dos supremacismos racistas que están coaligados. La siguiente, por favor. Ahí estaba la frase. Bueno, ya les dije lo del Calexit, etcétera. Vean, un error que aquí no quieren ver, otro. Lo primero que hizo Trump es sacudirse del TPP, ese tratado mercantilista. Entonces da igual si el TLC lo reforman, se salen, no negocian. Y les voy a decir algo gravísimo. Tenemos un secretario de Economía que se llama Guajardo. Verdaderamente es muy tonto, ¿eh? No solamente es muy tonto, además no está actualizado. Vean, yo no soy secretario de Economía, pero estoy al día. Agarra y dice, acaba de hacer una declaración al Financial Times. Dice, nuestra tabla de salvación es la OMC. Bueno, el señor no está enterado que la OMC está muerta. Desde la ronda Doha, India la aniquiló. No quieren saber de la OMC. Y su tabla de salvación es un cadáver. Imagínense el nivel de los negociadores. Estados Unidos está en otra fase. Si ustedes se van a la fase pre-Trump, pues vamos a cometer todos los errores. Es otra fase en la que estamos hoy, es otra era. No quiere saber nada de mercantilismos. El señor lo único que dice, yo tengo un déficit comercial con el resto del mundo, que es, fíjense que ahí se andan equivocando muchos. Der Spiegel, que es alemán, puso 500,000. Yo hoy leí un dato de Stratford que hablan de 800,000 millones de dólares. Da igual, póngale 800,000 millones de dólares de déficit. ¿De dónde viene? De donde vengan, Estados Unidos va a corregir eso. ¿Por qué? Porque va a invertir en manufactura, va a invertir en infraestructura en Estados Unidos, mínimo por $1 millón de dólares. Ese fue el discurso de cuando ganó la elección. Y no queremos escucharlo. ¿Qué es infraestructura? Pues estás hablando de neokeynesianismo, eso no es neoliberalismo. Y aquí seguimos con la jugada financierista, el neoliberalismo, con mismas recetas que primero no funcionaron y menos en circunstancias totalmente diferentes. Entonces ahí tienen ustedes, vean, ya se veía venir la desglobalización con el TLC-AN y el TPP. Se cae el proyecto de Norteamérica, del México neoliberal y tamita, devaluación del peso, expulsión entre 3 millones y 11 millones de ilegales. Entonces, la agenda con México es multidimensional, no es nada más mercantilista. Es un error verlo como un asunto mercantilista. Yo les estoy dando todos los factores en juego. La siguiente, por favor. Bueno, vean, vean la fecha. 2004. El National Bureau of Economic Research. No hay que ser genios para saber que a México no le funcionó el Tratado de Libre Comercio. El National Bureau of Economic Research, o NBR, es el máximo conglomerado de economistas en Estados Unidos. Son los que dictaminan la recesión. Es decir, no estamos hablando de cualquier pelagatos. Estamos hablando del máximo nivel. ¿Qué dijeron? Vean, TLCN y México, un desempeño menos que estelar. Desde el 2004 no sirve el TLC. Nada más le benefició a un grupito de 3 millones que están en el sector automotriz, en el sector tecnoagrícola, y se acabó. Y el resto del país lo descuidaron. El gran perdedor fue el campesinado mexicano, 35% de la población. Y de ahí son los migrantes famosos. Pues, ¿a quién le gusta irse para que lo maltraten a Estados Unidos? Son estos los perdedores del Tratado de Libre Comercio, los campesinos, los que están emigrando. Y nadie lo dice. Yo me acuerdo en la época de Salinas, hablaban de la convergencia de salarios. Bueno, ya era demencial. ¿Cuál convergencia? Y menos con las devaluaciones. Ahorita estaba revisando yo los datos de ganancias. Estaba viendo que en Nuevo León ganan 4 veces en promedio que en Chiapas. El país está balcanizado, ¿eh?
país está balcanizado económicamente. Una hora de un sector, del sector automotriz en la región de Querétaro, que es el que más crece en México, gana $10, $12 la hora. ¿Y el resto cuánto gana? El salario mínimo, ahorita lo estamos revisando con Oscar, $0.50. $0.50 la hora. El país está fracturado. Eso es lo que creó el neoliberalismo. ¿Eso a quién le sirvió? Entonces puede ser hasta benéfico para volver a ver hacia adentro, para la mayoría del país, no para el 1% que se benefició, pues equilibrar un poco más la economía del país. Nada más que ahora ya no tenemos petróleo. Bueno, pero ya yo no sé qué tanto podamos recuperar el petróleo, eso hay que irse con mucho cuidado, porque en una de estas si nos invaden. Si el telefonazo de Trump que dijo invado México no era cuento. Por eso yo siempre combino, vayan al Museo Nacional de Intervención. Bueno, ahí tienen ustedes del 2004, ya se sabía que no servía. Bueno, ya no me quiero meter más a esto. La siguiente, por favor. Bueno, no, esto quizás sea bueno. Van a revisar el Tratado de Libre Comercio con algunas barreras selectivas. Bueno, esto era antes de las llamadas e insultos, ¿eh? Yo tengo mis dudas sobre el TLC-AN, porque a Trump no le interesa la cuestión mercantil. Él trae otra mentalidad. Él es manufacturero, petrolero. Si uno no entiende su dualidad, y obviamente de casinos y bienes raíces, es otra economía. Luego van a tener, va a aumentar el costo, sin duda alguna, el ritmo de intercambios. El sector automotriz, existen complejas cadenas entrelazadas de abasto, pero ya estamos viendo que las mismas automotrices ya se están yendo de México. Las únicas que están resistiendo son las alemanas. Y Trump da un problemón con los alemanes, ya no quieren saber de Europa. Trump lo primero que dijo es, la OTAN es una nostalgia y es obsoleta. Y criticó que la Unión Europea es un vehículo de la hegemonía de Alemania, con la que Estados Unidos trae $60,000 millones de déficit. Y ellos ya tienen la idea de hacer una cosa que se llama Border Adjustment, un impuesto de ajuste transfronterizo, y ya, 20%. Con los que tienen déficit, y ahí tienen ustedes para que Estados Unidos haga de una buena suma de dinero, porque no tiene dinero Estados Unidos. Tiene graves problemas económicos internos que no los ha resuelto desde la crisis del 2008. Bueno, guerra manufacturera. Estados Unidos reforzará las guerras de origen y los parámetros ambientales que afectarán el 74% de las exportaciones de México. Seguirán fluyendo gas natural y capitales en menor cantidad y ritmo. La única carta de México, véanla, sabotaje de la colaboración de espionaje. Pero ya ni eso puedes hacer, pues ya la DEA hasta aquí, el FBI hasta aquí, la CIA tiene un edificio junto a la embajada gringa, el Sheraton prácticamente es de ellos, no acabaríamos de decirlo, hace mucho que operan aquí libremente, etcétera. La siguiente, ya casi por terminar, ya no me voy a meter ahorita cómo está el déficit con Estados Unidos, la siguiente, que hablan que es alrededor de $70,000 millones. Y ahí piensan poner un impuesto del 20% que les decía. Y ahí viene esto que me asombró, acaba de salir. ¿En qué fecha estamos hoy? 9, vean. Salió antier, Stratford. Stratford significa Strategic Forecasting. Quiere decir previsión estratégica. Son sus siglas Stratford, están en Austin, y ellos se consideran ser la CIA de las empresas. Vean lo que dicen hace 2 días. Es decir, cómo están viendo ellos la situación. Se los leo literalmente. México arrinconado económica y políticamente. México cada vez más dependiente en su acceso al mercado de Estados Unidos. En 2015 hubieron 309,000 millones de su total de exportaciones por 381,000 millones. Por eso se van a Estados Unidos, por eso se dice que el 80% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos. Gravísimo error. Lo saben hasta en el kinder, hay que diversificar hasta las novias. En el kinder lo saben, bueno, etcétera. Y ahí tenemos la otra, una participación, cito, sustancial de inversión extranjera directa, escuchen bien, disminuirá, lo que doblegará el crecimiento económico de México durante años. ¿Escucharon bien? No van a entrar capitales. ¿Por qué no se van a ir a Estados Unidos? Van a ganar más en Estados Unidos, porque van a bajar los impuestos en Estados Unidos, se van a meter durísimo a la cuestión de infraestructura, van a tener el famoso Reaganomics,
con la curva de Laffer que se maneja, que es que si disminuyen los impuestos, aumentan los ingresos, que es muy polémica, pero es lo que piensan hacer. Y vean, y amenaza la estabilidad social. Ya hoy se estaba previendo para el año entrante, o este año, perdón, 40% de disminución de la inversión extranjera directa. Estamos hablando alrededor de 10 mil millones de dólares, cuando deberían ser de 20 a 25 mil millones de dólares. Ojo, favor de México, fíjense, segundo principal destino de exportaciones de Estados Unidos y mercado crucial para sectores de energía y agricultura de Estados Unidos. Obviamente hay perdedores y ganadores, pero Estados Unidos tiene un arte del subsidio, que nosotros no hacemos. ¿Por qué le golpearon a los campesinos de México? Y eso no lo supieron negociar Salinas y compañía. Porque Estados Unidos subsidió con $1 millón de dólares sus productos agrícolas. Pues, ¿cómo vas a competir? Y estos se dieron. Ese fue el grave error. Si ustedes se ponen a revisar hoy todos los errores que se hicieron en la negociación, porque no fue negociación. A veces Salinas había perdido la elección y lo doblegaron los Bush. Esa es la triste realidad. Y ya casi para terminar, ese es el déficit comercial de Estados Unidos en el mundo, 734 mil millones de dólares el año pasado. Y ellos les vale de dónde lo van a sacar. Y ya casi para concluir, y ustedes van a sacar sus conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, aquí no me quiero meter en los intercambios. Vean, México y Canadá prácticamente no tenemos intercambio. Lo fuerte es esto, esta parte. La siguiente. El gran vencedor siempre ha sido Estados Unidos. Vean ustedes cómo han estado disminuyendo las reservas de Banjico. Ya se están cayendo a 177 mil y así se van a ir cayendo. Hoy subieron las tasas de interés, etcétera, etcétera. Y van a seguir subiendo. Vean, yo me acuerdo cuando nos amenazaron de que si no se privatizaba Pemex, el hermano de Castañeda Gutmann, que ni siquiera es mexicano, es venezolano, israelí, naturalizado mexicano, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, y luego subdirector, vicedirector de Banamex, que se llama Gutmann, pero Rosenthal Gutmann, decía que si México no privatizaba el petróleo, iban a salir capitales, se iba a caer la bolsa y se iba a devaluar el peso. Fue justamente lo que sucedió, es lo que está sucediendo. Para que vean, cuando uno se relee, los archivos son muy lastimosos. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ya con esto concluyo. Los principales ingresos de México. Primer ingreso, síndrome El Chapo. García Luna aceptó que eran 64 mil millones de dólares. Yo creo que sí sabía García Luna, ¿no?, de ese tema. Pero otros manejan 150 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que deja el narco en México? 450 mil empleados y 3.2 millones son dependientes de los cárteles. Ese es el síndrome del Chapo en México. Aparte la inseguridad y todo lo que ya conoce. Segundo ingreso, la siguiente. Remesas. El año pasado, 25 mil millones. Y yo hacía la pregunta, ¿cuándo ascenderán impuestos para financiar el restante del muro? Y yo hacía mi cálculo entre 25 y 35%. Ya dijeron que no, el 2%, porque ya tienen de otra manera para financiar el muro. Lo van a hacer vía el 20% del border adjustment, del ajuste de transfronterizo. Y aquí nos ponemos a ver, las deportaciones de 3 millones a 11 millones de ilegales van a mermar las remesas. Eso no lo estamos viendo. Van a haber menos remitentes, eso es de kinder. La siguiente, tercera, la perspectiva era la maquila con la agroindustria. Esto es lo que nos deja el NAFTA, el TLCAN. La maquila nos deja alrededor de 20 mil millones y el personal que se ocupa es de 3.5 millones. No crean que es la gran maravilla tampoco. Les recuerdo que somos 124 millones. Luego, la agroindustria, de enero a noviembre del 2015, las exportaciones agroalimentarias, que incluyen los productos agropecuarios, pesqueros y agroindustriales, sumaron 25 mil. Vamos a sumar 20 más 25, el TLC nos está dejando a lo sumo 45 mil millones de dólares. El petróleo llegó a dejar en un año, yo me acuerdo, cuando revisaba yo las cifras hace 3 años aproximadamente, llegó a dejar 125 mil millones de dólares. ¿Están escuchando? Sí, no hay comparación. Obviamente el narco nos ganaba, sin duda alguna. Y luego
En el primer semestre del 2016, las exportaciones agroalimentarias superaron los recursos que ingresaron a México por petróleo y remesas. Y ya, la última, la siguiente, por favor. Vean lo que está dejando el turismo, Bueno, el turismo nos puede ir bien, Esa es la única parte. Pues, ¿cómo no nos va a ir bien? Oigan, un hotel de lujo en Paseo de la Reforma a $30 y va a bajar a 10. Con la devaluación es el único rubro que yo más o menos veo, si es que no hay inseguridad, inestabilidad, también tiene sus peros. Y luego el petróleo había disminuido a $23,400. Y yo me acuerdo cuando hice el libro Muerte de Pemex y Suicidio de México. ¿Saben qué? Desgraciadamente no me equivoqué. Muchas gracias. El neoliberalismo, ya no vale hablar de neoliberalismo. Sí, el neoliberalismo, y coincido, ya se acabó. Sí, esto está hoy día condenado. Entonces hay que hablar de otra forma. ¿Cuál es la opción? Eso es lo que sería una primera pregunta. Es decir, ¿qué sustituye al neoliberalismo y se vuelve oportunidad para quienes como nosotros, como país, está ya pues con un panorama negro? Pero eso también nos da la oportunidad porque tenemos que replantear nuestras economías. Entonces yo creo que esa es una primera pregunta. Y de igual manera, en términos de política, si definida la economía, la política se vuelve elemento superestructural. ¿Cómo dar un nuevo soporte político a un sistema? Y aquí no hablo nada más de partidos, hablo de un sistema de participación política que a todas luces queda claro que también está más que putrefacto, está en estado de descomposición y que requiere de nuevos líderes, nuevas ideologías que replanteen no lo que hoy acontece, sino la justicia social como se concibió originalmente en este país y otra serie de valores como tales. Entonces yo creo que ahí hay dos preguntas que me gustaría escuchar, cómo las concibe el doctor Jalife y el propio Óscar, que le siguió en la palabra. Gracias. Yo quisiera preguntarle si considera usted, más bien, ¿en qué medida la islamofobia exacerbada de la que hace gala este nuevo gobierno estadounidense se conjunta con este nuevo orden geopolítico del que usted nos habló? Yo quisiera ver qué rol juega la desestabilización en Ucrania, la destrucción de Víktor Yanukovych con esta reorganización, por ejemplo, para el golpe, para los prorrusos. ¿Quién está detrás de los que estaban en contra de, digamos, de este control que tenía Rusia y cómo estaría repercutiendo hoy día, ¿no? Gracias. Usted ha hablado que lo que tenemos que hacer es refundar al país. Yo entiendo que todos los modelos están fundamentados sobre una cosa, que son los valores. Es decir, los clásicos, el liberalismo, antes del neoliberalismo, se fundamentó sobre valores, sobre los valores de la libertad y el egoísmo, si usted quiere. Entonces, cuando usted dice que hay que refundar al país, ¿está usted hablando de renovar, revolucionar los valores que tenemos? Es decir, ya no construir un nuevo modelo sobre los valores de egoísmo y libertad, sino tal vez sobre la unidad, la solidaridad, el trabajo, la honestidad. ¿Se debe entender así su propuesta de renovar, de refundar al país? ¿Es sobre los valores? Esa es mi pregunta como mexicano. Y la pregunta como representante de la empresa donde yo laboro es: ¿qué le recomendaría usted a las empresas, a la economía real? Porque a fin de cuentas la economía real es la que sostiene todo, ¿no? A los parásitos y a todos, ¿no? O sea, ¿qué le recomienda usted hacer a las empresas? Ya usted ha hablado, ¿qué le recomienda a las personas, ¿no? O sea, no hacer gastos superfluos, trabajar, echarle ganas, ¿no? Usted lo ha dicho a nivel personal. Pero ¿usted qué le recomienda a las empresas? A las empresas en la economía real. ¿Empresas mexicanas o japonesas? Todas, porque a fin de cuentas, digamos, esa economía real, digamos, a la empresa en la que yo laboro, pues está aquí cerca.
Oigan, hubieron muchas preguntas, no fueron 5, hubieron 3 dentro de una, ¿eh? Bueno. Sí, las 2 también. Bueno, vean, creo que un grave error de México, sobre todo el modelo neoliberal, ha sido su ultrarreduccionismo a ultranza, mercantilismo, librecambismo. Vean, ni están enterados, aquel día sacó una nota la Secretaría de Economía, que teníamos 11 tratados comerciales en el mundo. Bueno, y yo leo en el Financial Times, que lo leo, en la casa dicen que desde que nací leo el Financial Times. Bueno, pues era el periódico que tenía al lado, pues no tenía otra opción, ¿no? Pero en la casa siempre hemos leído. Es un mal congénito que tengo, la lectura. Y leí en el Financial Times que México es el país que más tratados de comercio tiene en el planeta. Tiene 45. ¿Escucharon bien? 45. Sí, pero de los 45 nada más vale uno. Vale el de Estados Unidos, 83%. Y nos clavamos demasiado con ellos. No supimos diversificar, no, nada más nos ensamblamos con el modelo de los Bush, Clinton y Obama, que ya murió. Hay que entenderlo eso. Ahora, la historia de México en economía, porque hay que verla también, nada más que en ese momento, aunque la industria la insultaban, ¿no? Siempre la despreciaban, que México era el país más protegido del mundo, que su industria era parasitaria, etcétera, etcétera. Sí, pero les voy a decir 2 cosas sobre México. Primero que nada, tenemos una población juvenil, que es una riqueza. Problema, pues hay que darles empleo. Bueno, tenemos centros universitarios de los mejores de Latinoamérica. Yo provengo de uno de ellos, la UNAM, que la querían desmantelar, la querían itamizar y no, lo impedimos. A las 3 de la tarde, Sergio Alcocer, que era el canciller de José Antonio Omid Curi Breña, iba a ser el rector. Incluso López Dóriga lo anunció. Y ahí supimos movernos e impedimos la llegada de Sergio Alcocer. ¿Dónde está Sergio Alcocer hoy? En Iberdrola, que es la que nos robó con el gas de Perú, que con Calderón vendieron el gas, me consta, porque yo estaba en ese momento, creo que estaba o en Perú, estaba en Bolivia o en Ecuador, no sé, yo viajo mucho. Entonces, el gas que valía $5,000 millones, Calderón lo compró a 20,000. Bueno, entonces ya se enteran por qué Calderón es miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Y ahí me seguiría toda la tarde hablando. Bueno. Y vean, no me quiero detener en el problema de la corrupción, no hago la apología de la corrupción, pero la corrupción es global. El modelo neoliberal, el neoliberalismo, una de sus características es propagar la corrupción, porque se mueve mucho dinero financiero. Eso lo debemos reconocer. Hay muchas tratativas bajo la mesa, etcétera, etcétera. No me quiero detener a eso. Pero lo que quiero señalarles es que México, si nos volteamos a ver hacia atrás, ¿cuándo creció con 6%? Tú lo sabes, Oscar, tú eres economista. En el modelo del desarrollo estabilizador, economía mixta, que ahí les va, no los copió China. China copió el modelo mexicano de economía mixta. No crean que China es neoliberal, se equivocan. Allá un empresario que llega a tener $1,000 millones ya está bajo la mira. Y yo creo que hasta se va a la cárcel. Porque no conciben cómo en una sociedad de 1,300 millones, pues exista alguien con 1,000. Bueno, ¿para qué hablamos de los de 60,000 de México? Imagínense. Yo me acuerdo una ocasión me invitó el gobierno de Berlín. Y yo, vean, se los digo abiertamente, yo me llevo muy bien con la familia Slim. Hay relación de familias. Yo soy de origen libanés y no lo niego. Yo no lo critico a él en lo personal, pero sí critico al modelo. Y ustedes entenderán cómo sacar sus deducciones. Pero me acuerdo que llegué a la Universidad de Bonn, invitado por el gobierno, no entendían cómo podía haber alguien que tuviera $70,000 millones en un país de miserables.
No lo entienden. Bueno, a lo que quiero llegar es de que, y yo se los cuento, yo salí de México en mi infancia, adolescencia, regresé a los 20 años, y me acuerdo perfecto, yo regresé, tengo 68 para que saquen sus cuentas, ya voy a 69, dicen que es un bonito número para tener edad, bueno, y cuando llegué a México me asombró México, se los digo en serio, clase media pujante, un trabajador profesional, el mejor ejemplo es mi suegro, ingeniero, oye, tenía 3 casas. Hoy un ingeniero con su esposa, sus hijos trabajando, no tiene ni para pagar la renta. Bueno, eso les está diciendo, estoy dando yo un ejemplo. México crecía al 6%, se nos olvida eso. Con el neoliberalismo no hemos crecido. Algo tenía ese sistema de economía mixta. Yo creo que si estamos pensando hoy, tenemos que pensar en una economía mixta. Yo no soy antiempresarial, yo soy muy pero la palabra empresario a veces se nos olvida qué quiere decir. Es el que emprende, no el parásito que se aprovecha de las dádivas del gobierno o es prestanombres de un gobernante, que eso es lo que abunda en México, desgraciadamente. Pero si alguien es creativo, inventa, ¿ya? Eso es lo que necesitamos en México. Y yo creo que una de las graves carencias de la Revolución Mexicana, muy entrecomillada la revolución, y más entrecomillada la mexicana, porque fue hecha por los gringos, es que no creamos empresarios, y menos empresarios nacionales, ya no digo nacionalistas. El empresario actual, los de las 10 primeras listas de Forbes, son antimexicanos, se los digo, con excepción de 2 o 3. La mayoría son medievales, no tienen estructura innovadora, creativa, piensan individualmente, no piensan en el bien común. La mayor parte de sus capitales las tienen en Estados Unidos. ¿Para qué nos sirve alguien así? Les doy el ejemplo de Roberto Hernández porque a mí me tocó esa parte. ¿Tenemos tiempo o no? Bueno, la parte de Roberto Hernández. Incluso firmé ese desplegado con Marcelo Ebrard, imagínense. Cuando se vende Banamex, que ya estaba quebrado, Banamex había quebrado, y lo rescatamos los ciudadanos mexicanos vía Fobaproa, que todavía no acabamos de pagar esa deuda porque es impagable. Impagable. Ahí viene a mi juicio el punto de quiebre de México. Imagínense, los mexicanos de menor nivel educativo, que son los que han emigrado a Estados Unidos, es un tema que yo conozco bien porque en una ocasión me pidieron dar mi opinión, presidente del partido en México, si era conveniente que votaran los mexicanos o no en México. Entonces me eché mi recorrido, me lo pagaron muy bien, regresé y le dije, no te conviene porque van a votar en contra de tu partido. Odian a tu partido, ya ni pierdas tu tiempo. Pues ¿cómo no te van a odiar si hiciste que se fueran con tu modelo neoliberal? Pero ahí les va. Ustedes saben que los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos de menor nivel educativo que México producen el equivalente del Producto Interno Bruto de México entero. ¿Por qué? Porque están en el centro del consumismo mundial. Así de fácil. Es decir, esas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta en el momento de hacer. Por eso yo insisto mucho, vean, yo más que dar recetas, yo lo único que estoy haciendo el recuento, lo que fue México, por qué crecíamos a 6%, por qué un profesionista podía tener 3 casas, podía educar a sus hijos, los podía enviar a Europa. La moda era hacer 15 años en Europa. La clase media mexicana era muy común que lo hiciera, etcétera. Entonces yo lo que más sugiero es hacer un inventario de nuestras posibilidades y no enloquecer. Si ya vamos a empezar a enloquecer esto, China, no, ahora por ejemplo de economía, que cada vez que abre la boca supera su tontería del día anterior. Él compite consigo mismo. ¿Qué día dice una tontería mayor? Igual que México, hoy estamos en un nivel de manicomio, A ver quién dice una locura mayor. Bueno, Castañeda Goodman, que nada más duró 2 años. ¿Saben ustedes qué propuso? Invadir con coca a Estados Unidos. Como si fuera tan fácil. ¿Con qué los vas a invadir?
¿Quién lo va a...? Bueno, él sí ha de saber algunos cárteles, porque además él lavaba dinero en el Banco Stanford, que fue miembro del banco que le lavaba al cártel del Golfo. Yo creo que ha de tener datos. Pero a lo que voy, si vamos a empezar con esas locuras, y la otra, vamos a abrir la frontera de Guatemala para que los centroamericanos invadan Estados Unidos. ¿Ustedes creen que es tan fácil? Cuando empiecen las ametralladoras, los bombardeos, está haciendo Estados Unidos de México un nuevo Afganistán y no lo queremos ver. Israel está haciendo de México una nueva Cisjordania, una nueva Palestina, no lo queremos ver. Desgraciadamente, ¿por qué están haciendo los muros los israelíes? Diario le echa porras Trump a la manera en que hacen los muros los israelíes. Entonces, yo sí sugiero, y me he detenido mucho en esto, porque está contestando también, alguien si me puede dar agua, se los voy a agradecer, me está contestando varias de las preguntas. Pero más que nada tenemos que hacer, insisto, el diagnóstico de lo que está pasando en Estados Unidos, cuál es la perspectiva del nuevo orden mundial, y tercero, tenemos que hacer un inventario interno, cuáles son nuestras posibilidades, y actuar en consecuencia. Bueno, ya luego la otra, la islamofobia, que es una excelente pregunta, pero es muy rápida de contestar. Vean, parte del acuerdo que traen Trump y Putin es combatir al yihadismo islámico. Entonces ahí hay como un denominador. Ustedes saben, Rusia tiene el 20% de habitantes islámicos. Rusia hoy está estable en su demografía. Vean qué importante es la demografía, cuenta mucho hoy. Es decir, Estados Unidos es un país que está entrando a la tercera edad. México somos un país, hoy lo sabe cualquiera, tú lo sabes más que nadie. Hoy México es un país de millennials. La mitad del país tiene menos de 30 años de edad. Es un país de jóvenes. Pero imagínense un país de jóvenes sin futuro. Pues, Dios mío, ¿qué es eso? Pues tenemos que hacerles un futuro. Tenemos que hacerlo. Tenemos que darles herramientas de investigación y desarrollo. Tenemos que empezar a crear en México contra las universidades, porque ya no tenemos riqueza. Antes teníamos el petróleo, teníamos el oro. Acuérdense, la plata de México sostuvo a España, se nos olvida. Las minerías de San Luis Potosí son las que subvencionaban todo el imperio español, que era tan grande como el imperio británico. Y nos han ido quitando y quitando. Y nosotros, y lo que no nos quitan, vamos y lo entregamos. Vean, les voy a comentar rápido algo. Yo siempre decía, y ahí están en mis grabaciones, que la capital de los mexicanos neoliberales, ¿sí saben cuál era? Qué amables. ¿Sí saben cuál era, no? Porque ahorita ya no quieren que sea. Dallas. No entendieron el chiste. Todos no se rieron, ya no se me apecedumbren tanto. Bueno, entonces ahí sí hay acuerdo. La tercera era lo de Ucrania. Bueno, mira, lo de Ucrania, el golpe de Estado fue propiciado por la CIA, hay muchos datos al respecto, todo el grupo de Obama. Por eso hoy Estados Unidos está fracturado. El grupo de la CIA y Soros son rusófobos, odian todo lo que quiere decir Rusia. Quizás no quieran ir a una tercera guerra mundial porque nadie la va a ganar. Los dos van a perder. Yo hasta en broma digo que va a ganar un chino, porque va a quedar un chino seguramente. Pero entre Rusia y Estados Unidos se van a acabar mutuamente en 15 minutos. Así, para acabar pronto. Pues esas guerras no se ganan. Ahora, lo que pasa es que Obama, ¿cómo deja el planeta? Lo deja, primero, rompiendo con Rusia. Contención con China. Vean los dos graves errores de Obama. Pues los otros se aliaron. Luego, no quería la tercera guerra mundial, que estuvieron a punto. Hubo unas semanas el año pasado que estuvieron a punto de irse a una guerra mundial. El otro escenario era hacer la paz con China y Rusia. No lo hizo, un G3. Y el otro, el que dejó, pues el caos global, que es el que parece ser es que les conviene. Amenazan, blofean que van a una guerra y siempre no van, porque el complejo militar industrial sigue produciendo. Pero ahí viene la parte interesante. Los militares que sí saben de guerra no quieren ir a una guerra nuclear con Rusia, curiosamente. Y las 2/3 partes de los militares votaron por Trump. Ojo,
Las 2/3 partes de los militares votaron por Trump. Los veteranos de guerra votaron por Trump. Hubo un desplegado, y yo ahí se los digo con humildad y rigor, se lo dije hasta a mi asistente en esta ocasión, cuando vi en el segundo debate que salió un desplegado de 200 exgenerales y almirantes de Estados Unidos apoyando a Trump. Dije, este arroz ya se coció. Bueno, hay gente que cree que hay elecciones, que cuenta el voto, ¿no? Que el INE cuenta bien el voto y que acepta el régimen, el resultado. Bueno, hay gente que lo cree, está bien. Yo no soy de aquellos. Yo creo que hay un Estado profundo que al final del día decide, incluso canaliza con sus encuestadoras. Vean, por eso las encuestadoras se equivocan tanto. Todas se equivocaron. Así de fácil. Porque las encuestadoras, dime cuánto pagas y te diré quién gana, ¿no? Así de fácil. Entonces, ahí, por eso yo insisto mucho en que, ¿por qué? Porque yo partí de una hipótesis, y ustedes saben, cuando uno parte de una hipótesis viable, que sigue dando resultados, pues no me detengo. Por eso yo hablo de un golpe militar suave de Estados Unidos. Bueno, entonces, lo de Ucrania forma parte de la agenda. Para Rusia, ustedes lo saben, la cuna rusa es Kiev, es la cuna de Rusia, es existencial para ellos, para Estados Unidos no lo es. Yo creo que viene un gran acuerdo. No estoy diciendo, como algunos dicen, Ucrania por Venezuela, no llego a tan, porque Venezuela en cualquier momento, Estados Unidos ya le echó la mira, cualquier momento. ¿Por qué? Porque tiene mucho petróleo, es la mayor reserva de petróleo del mundo. No es porque Maduro sea un inepto, es porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, de convencional y no convencional. Y hoy el juego es petrolero, fíjense. Entonces México entra, teniendo el Golfo de México, donde quizás exista la mayor reserva del petróleo del mundo. A veces el Golfo de México mide más que Irán. Irán mide 1.7 millones, el Golfo de México mide 2 millones de kilómetros cuadrados, se nos olvida. Entonces ahí ya el juego es petrolero y vamos a ver qué tipo de trueques se dan los grandes. Desgraciadamente, esto es juego de fichas. Bueno, luego me voy a la quinta y última, que tenía 6 preguntas ahí. En una, hablé lo de las refinerías, ¿no? El 50% está sin capacidad, está desconectado. Lo que es que México entró al proyecto de integración de Norteamérica, y ya Norteamérica no nos quiere. Ahora vean el peligro de México de la dependencia. Si mañana deciden Trump y compañía de no enviarnos gasolina, ¿qué hacemos? Estamos en problemas, Por eso tenemos que ir con mucho cuidado. Porque una refinería, ¿cuánto dura en crearla, Oscar? 4 años. 4 años. Bueno, y en 4 años, ¿cómo sobrevivimos? Tenemos que ser muy cuidadosos. Tula, ya ven, iban a hacerla y luego Estados Unidos nos obligó a que no operara. Se acabó. Tenemos 50% de incapacidad de las refinerías actuales. No la estamos usando. Entonces, ahí yo, esa era tu pregunta, ¿no? La de las refinerías. ¿No era esa? Pues ahí te puse refinerías. Bueno. Bueno, en relación a tu pregunta de las finanzas son clave, vea. Estados Unidos, aún en su gran decadencia, poca gente maneja esos datos financieros. Estados Unidos, nada más por manejar el dólar, nada más por manejar, esos son datos de los chinos, se lleva el 10% del PIB global. ¿Ustedes saben qué es eso? Es casi las 2/3 partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. No crean que Estados Unidos produce tanto. Estados Unidos gana gracias a Wall Street, a sus megabancos. Y hoy México dependemos mucho de ellos. Bueno, nuestras reservas, ¿dónde creen que están nuestras reservas? En dólares, con ellos. Estamos muy dependientes de Estados Unidos. Entonces yo lo que sugiero es, vean, hay una técnica en psiquiatría. ¿Quién de ustedes aquí sabe psiquiatría? Bueno, yo como tengo formación psiquiátrica también, sé algo del tema. Hay una técnica que manejamos para los intoxicados. México se intoxicó con los gringos, desgraciadamente. Quizás nosotros los intoxicamos con la heroína del Chapo, pero nosotros nos intoxicamos con el modelo neoliberal. Hay una técnica en psiquiatría que se llama el destete. Tú no le puedes arrancar
a un adicto de un día al otro su adicción. Lo tienes que hacer en forma paulatina, por eso se llama destete. ¿Sí me entienden, no? Entonces, igual tenemos que operar. Esa es mi muy humilde opinión. Salirnos poco a poco, irnos a la economía mixta, jalar pues aquellos empresarios que todavía se creen nacionales o nacionalistas, jalarlos a un nuevo proyecto de nación. Que yo en este momento lo veo, dadas las circunstancias, tiene que ser una economía mixta. No veo otra, y a ver quién nos otorga créditos del extranjero, con qué condiciones, sin pelearnos con Estados Unidos. Es decir, no tentemos al dragón, porque acuérdense que México es el equivalente a Crimea para Rusia. No pueden entrar aquí los rusos y los chinos, no nos hagamos ilusiones. Aunque yo los quiera mucho, no pueden estar acá. Es decir, en esta circunstancia del mundo de hoy, Estados Unidos se dio el lujo de rodear a China y a Rusia y a la URSS con 800 bases militares. Pero hoy ya se empiezan a replegar. ¿Por qué? Porque Rusia resucitó, China es la potencia irreversible a nivel geoeconómico, también se empieza a replegar Estados Unidos. Pero no está abandonando todo. Ustedes no ven a los chinos ahorita teniendo bases en el continente americano. No ven a Rusia haciéndolo, al revés. Ustedes lo saben, Rusia se salió de Cuba, salió de Venezuela. Incluso hubo un amague de Putin hace 2 años de querer regresar a Cuba y querer regresar a Venezuela, a Nicaragua incluso. Sí. Incluso, ahí está. Incluso querer regresar a Nicaragua, ¿te acuerdas? Es decir, estábamos regresando a la Guerra Fría con Obama. Sí está regresando a Nicaragua con el tema del canal. Pero está detenido, ¿no? El canal. Ahí va, también. Bueno, ya no sabemos, ahí está. Es decir, obviamente estos avances tienen mucho que ver con la situación de Taiwán, de Japón y Sudcorea, es decir, no van solas. Ya lo dijo Trump, es un bargaining chip, Taiwán, es una pieza de negociación. Bueno, entonces hay que irse con mucho cuidado. Si ustedes se dan cuenta, lo prudente que soy, Hoy andas prudente. Mi esposa no lo creería, porque ella dice que yo soy temerario. No, lo que pasa, vean, yo soy temerario cuando tengo los pelos de la burra en la mano, sobre todo cuando tengo la burra entera. Pero cuando no, tenemos que ser sumamente prudentes. Oigan, dependemos del armamento de Estados Unidos. De aquí a que te haces de armamento, te pertrechas. Vean, ¿quieren ir a la guerra con Estados Unidos? ¿Sí quieren? Vamos. Ok, vamos. ¿Dónde está la logística? ¿A quiénes tenemos entrenados? ¿Dónde vamos a conseguir armas, municiones? No sé si me estoy explicando. Es decir, son palabras mayores ir a una guerra. No son cuestiones fáciles. Los aviones, pocos que ni vuelan, porque no hay gasolina para ello, son de Estados Unidos. Eran 5, creo, no sé cuáles. Bueno, entonces tenemos que ser muy prudentes. No es buen momento para nosotros. Vean, hay una palabra que a mí me encanta en alemán que se llama el Zeitgeist, el momento cósmico. El momento no es un buen momento. Los neoliberales nos llevaron al precipicio. Tenemos que tener tiempo de salir del precipicio. Lo vamos a hacer porque somos una nación con carácter, tenemos carácter, pero ese va a ser nuestro carácter. Primero salir del hoyo. Ya que salgamos del hoyo, tener nuestro proyecto de nación, dedicarnos a investigación y desarrollo, crear riqueza. Si podemos recuperar el petróleo, no quiero tener sueños guajiros, pero les doy incluso el escenario de una presidencia de Andrés Manuel. No va a tener mayoría en el Congreso y para ello se requieren 2/3 partes para rescindir o abrogar una reforma. No va a ser sencillo. Por eso yo pido precaución. Y ya luego a la cuestión de japoneses depende de qué empresa estés hablando. Mira, Japón, no te vayas a sentir, ya nos vendió, nos acaba de vender. Y Japón se va a ir a Estados Unidos y va a abandonar a México, pero no es por cuestión mercantil, porque el único que puede defender a Japón en Asia es Estados Unidos, porque tiene una base militar en Okinawa con 50,000 soldados.
Porque si no, yo te doy el escenario contrario. No defiende Estados Unidos a Japón y Estados Unidos, Trump dice, Japón me está traicionando, y ¿sabes qué va a pasar? Pues se lo regalan a los chinos y Estados Unidos hace un acuerdo con China. No se olviden del factor geopolítico. Hoy el momento es geopolítico, no es mercantil, porque estamos ante el reordenamiento del mundo. Ya que estaremos en paz y en armonía mundial, porque hoy tenemos guerras comerciales. Hay 2 guerras comerciales de las que ya se están hablando abiertamente. Una con China, que ya bajó, porque la nieta de Trump, que es la hija del yerno, se fue a cantar en mandarín el primer año del día lunar a la embajada china. Ya fue un mensaje de apaciguamiento. Ya no es el discurso, como en México le llamamos, el discurso trumpudo, ¿no? Ya no es. Bueno, ya le bajaron un poquito, con nosotros no le han bajado. Es decir, ahorita hay guerras comerciales, al menos en el radar. Entonces hoy el momento es geopolítico. Ya que se reordene esto, ya nos ponemos a ver si las mercancías o no. A ver, en la Segunda Guerra Mundial, mientras estaba la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Gran Bretaña, ¿alguien hablaba de tratados de libre comercio? Estaban matando, ahí alguien tenía que ganar. Y precisamente fue el crecimiento de Alemania lo que llevó 2 veces a Gran Bretaña a romper con Alemania, en 2 guerras mundiales. Y esta tercera vez igual, que es el Brexit. El Brexit es la guerra contra Alemania. Lo que es la Merkel no entendió, no sabe de geopolítica. Incluso en una reunión del G20 en Brisbane, Australia, dice Angela Merkel, para que vean lo limitada que es, la tercera derrota de Alemania en un siglo. 2 guerras mundiales y ahora con el trumpismo, porque no entendió la geopolítica. Cuando dice que Putin pensaba en términos del siglo XIX de geopolítica. ¿Y a poco el neoliberalismo es el siglo XXI? Así pensó. Y hoy Rusia le va a cobrar la factura a Alemania. Y acuérdense de mí, Rusia, hoy ya lo dijo el ex primer ministro de Francia, Raffarin, y se los digo cuando me dé rigor, lo dijo después de un servidor, dice, Estados Unidos y Rusia se quieren repartir Europa. Yo había dicho lo mismo, se van a repartir el feudo europeo. ¿Por qué? Porque traigo buena hipótesis. La hipótesis hoy es geopolítica, no estoy viendo yo mercantilismo. ¿Cuál es la superpotencia económica? La van a vapulear a Alemania, de ese tamaño. El único país, hay que reconocerlo, que no se ha querido salir de México, es Alemania. Pero a la hora de los aranceles, yo quiero ver cómo se va a poner esto. Bueno, entonces ya te di la respuesta. Mucho depende. Yo no le doy mucha importancia a lo mercantil ahora, para nada. Hoy es de supervivencia de los países, del nuevo reordenamiento del planeta, y de ahí se ajustan y se alinean los nuevos astros. Muchas gracias.